si es prudente sobre el tema que estamos tratando, ¿verdad? Así que aquí, hermanos, en esta congregación estamos estudiando acerca de el gobierno de la iglesia, es decir, acerca de los ancianos de la iglesia los domingos por la mañana. Así que los que ya nos visitan de un tiempo atrás, pues saben que este es el tiempo que estamos usando para ese tema. Así que estábamos estudiando, hermanos, acerca de un tema que se llama estírese, ¿verdad? Estírese. Y lo obtuvimos de lo que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, y verso 1 básicamente, de 1 de Timoteo 3:1, vamos a leerlo nuevamente, hermanos, solamente para mencionar las cosas que ya habíamos visto sobre esto. 1 de Timoteo 3:1, le voy a pedir al hermano Carlos Reynoso, ¿puedes leerlo, hermano? La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Ok. Bueno, esa es la versión que usa Carlos, ¿verdad? Está un poquito diferente. Sin embargo, en la Reina Valera dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Hablábamos un poquito acerca de lo que significa esta palabra anhelar, ¿verdad? Y decíamos que la palabra anhelar significa estirarse para alcanzar algo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que si alguno se estira para alcanzar, el ser obispo o el ser anciano de la iglesia, como dice la versión que tiene Carlos, pues ser pastor de la iglesia, como también sabemos que se refiere a lo mismo. Si alguien se estira para eso, entonces dice es una buena obra lo que está deseando, ¿ok? Así que no hay nada malo, es más, Dios lo ve como bueno, cuando algún varón de la iglesia se está estirando para alcanzar lo que se necesita para ser anciano de la iglesia. Cuando hablo de anciano en singular, hermano, no estoy diciendo que una sola persona puede ser anciano de la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos que la enseñanza de la Escritura es que debe de haber pluralidad de ancianos. Pero uso esa forma para expresar solamente, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que debe de haber al menos dos ancianos o al menos dos obispos, ¿verdad? Eso es la enseñanza de la Escritura. Así que estábamos estudiando acerca de esto. La idea, hermanos, de esta lección era que usted y yo nos estiremos a nosotros mismos para ser el varón que Cristo desea que seamos, el varón cristiano que Dios desea, y así poder ser parte del gobierno de la iglesia según el plan que tenemos aquí. Así que dijimos que debemos, hermanos, estirarnos, por ejemplo, a sí mismos para crecer espiritualmente. Esto lo hablamos la semana anterior. También dijimos que debemos estirarnos a nosotros mismos para ser más devotos, más consagrados, puesto que la Biblia habla de que seamos irreprensibles aquellos, o que sean irreprensibles aquellos que deseen ser ancianos de la iglesia. También que nos estiremos a nosotros mismos para ser más autodisciplinados, más controlados a nosotros mismos, más dispuestos a controlar nuestro carácter, nuestros defectos, las cosas aquellas con las que estamos batallando. Ahora, sin embargo, hay otro punto más que queremos ver, y es que debemos estirarnos también a nosotros mismos para tener un buen trato con la gente. Si hay algo por lo que tienen que distinguirse aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia, es porque van a tratar con la gente. Hay personas que no nos gusta tratar con la gente, ¿sí? Porque tenemos un carácter un poco retraído, somos serios, ¿sí? Sin embargo, si alguien aspira a esto, pues tiene que cambiar. Tiene que ver la manera de ser abierto con la gente. Porque, hermanos, el trabajo de los ancianos está íntimamente ligado con las personas, ¿sí? Sin embargo, le quiero decir algo, hermano. Si usted tiene un carácter serio, retraído, eso no significa que usted no pueda hacer. De esto se trata aquí, de que nos estiremos para alcanzar el ser más abiertos con la gente, ¿sí? Fíjense en esto, hermanos.
Una de las grandes necesidades en la iglesia es aprender cómo llevarnos con los demás. Y lo primero es eso, que aprendamos a tener una buena comunicación con los demás. Unos batallamos más que otros, o unos batallan más que otros. Unos nos cuesta más que a otros, pero es posible hacer esto. ¿Sí? En el himno, me gusta mucho el himno que cantó el hermano Antonio previo a la cena del Señor. Y en una estrofa dice: mi vida di por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Ok? A veces pensamos, hermanos, que todo lo tiene que hacer Dios. Y no. Dios ya hizo su parte, que fue habernos redimido del pecado por la sangre de Cristo. Hablo de aquellos que hemos obedecido el Evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Bueno, si usted, hermano, piensa en que puede y desea ser anciano de la iglesia, ser uno de los ancianos de la iglesia, hermano, necesita estirarse para tener un buen trato con la gente. Y lo primero es que si usted es serio, es retraído, pues necesita empezar a ser más abierto. Ahora, muchos podemos decir, bueno, este es mi carácter, yo así soy. Sí, pero hermanos, podemos cambiar, podemos trabajar en ello. No quiere decir que entonces de aquí en adelante vas a andar, como decía, perdóname la expresión, como decía mi padre, con la mazorca pelona, ¿verdad? Es decir, siempre riéndote. No se trata de eso. Sino que tengas aún en tu seriedad, o aún en tu carácter retraído que tienes, que siempre estés dispuesto a platicar con los demás. ¿Se han dado cuenta de personas que no hablan mucho, pero cuando usted les pregunta, contestan y hablan y platican con usted? Claro, nosotros a veces cuando vemos personas así ni queremos acercarnos, ¿verdad? Por eso debemos de hacer lo posible nosotros, debemos estirarnos para cambiar esa manera de ser, especialmente si queremos ser ancianos de la iglesia. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, eso es parte. Ahora, otra de las cosas, hermanos, en las que tenemos que entender es que debemos estirarnos a tener un buen trato con la gente, porque necesitamos llevarnos bien con los demás. ¿Por qué? Bueno, quiero que vea lo que dice 1 de Timoteo 3, verso 3, especialmente, dice la segunda parte, no, primero dice no dado al vino, y luego dice que no pendenciero. La palabra pendenciero, hermanos, es una palabra que en el original tiene un significado muy especial. ¿Sí? Tiene el significado de aquellos que arreglaban sus asuntos con los puños. ¿Cómo? A golpes. A golpes. Tal vez usted ya no hace eso, no los arregla a golpes, de mano, de pies, etcétera, pero lo quiere arreglar a golpes de palabras. ¿Cómo es a golpe de palabras? Bueno, siempre discutiendo, siempre hablando fuerte, siempre regañando, siempre insultando. ¿Sí? Bueno, Pablo dice aquí, si alguien se está estirando a sí mismo para ser anciano de la iglesia, necesita ser no pendenciero, no pleitista, en otras palabras. Por eso decimos, hermanos, que se trata de tener buen trato con la gente. Aquellos hermanos que anhelen ser ancianos de la iglesia no resolverán sus problemas con peleas o con discusiones, sino con un diálogo abierto, con un diálogo comprensivo, con un diálogo donde eres capaz de ponerte en los pies del otro y de comprender al otro también. No se envuelve en riñas. No es alguien que es conocido porque a la primera que le hacen, inmediatamente ya sacó la pistola, ¿verdad? Si viviera en el viejo oeste, ¿sí? O en México, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, se trata aquí de estirarnos, hermanos, si tenemos un carácter así, para sujetarlo. Por eso, decíamos, hermanos, que en el punto anterior, de que se requiere autodisciplina, porque necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos. Hay personas que las conocemos como muy tranquilas, pero en realidad son fuego consumidor. Sin embargo, ellos han aprendido a controlar ese fuego. A veces
son pacientes, ¿sí? Pero a veces pierden la paciencia. Y todo aquel fuego sale. Y dice, no te conocí así. Pues sí, es que siempre había sido paciente. Pero me colmaste la paciencia, como dijo mi madre, me llenaste el saco de piedritas hasta que se llenó. ¿Sí? Bueno, aquí de lo que se trata, hermanos, es de que aprendamos a tener ese autocontrol. ¿Ok? También, fíjense, en el mismo verso 3 ahí, dice otra cosa que tiene que ver con el trato con la gente. No pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, y luego mire esto, sino, ¿cómo dice? Amable. Y el amable está puesto ahí en contraste con lo pendenciero. ¿Qué espera Dios de aquellos que estamos siguiendo al Maestro, nuestro Señor Jesucristo? Que seamos igual que el Señor Jesucristo. Eso es lo que espera Dios. ¿Sí? Bueno, podemos imaginar nosotros a un Señor Jesucristo resolviendo sus problemas a golpes o a discusiones, o siendo una persona áspera, dura, ruda. ¿No? No. Jesús, hermanos, se distinguió por su carácter amable. Y es el carácter amable que nosotros también debemos de tener. Una persona que anhela ser anciano de la iglesia tiene que ser amable. También es bien interesante saber, hermanos, que la palabra amable tiene el significado de ser tolerante. Tolerante. ¿Sí? Tolerante, hermanos, en relación con tener paciencia con aquellas personas que no son igual que nosotros, que piensan diferente que nosotros, que tienen formas de vida diferentes con nosotros. Tenemos que ser tolerantes. Esa es una manera de ser amable. ¿Sí? Miren, por ejemplo, hoy en día se habla mucho acerca del homosexualismo. Se habla mucho acerca de los derechos que estas personas aparentemente deben de tener. No hay duda, hermanos, de que como personas vivimos en un país libre, que tenemos derecho a creer y pensar y ser lo que nosotros quieramos. ¿Sí? En ese sentido nosotros tenemos que tolerar eso, pero no podemos tolerar tampoco el hecho de decir que lo que ellos están haciendo está correcto. ¿Por qué? Bueno, porque como cristianos sabemos que el homosexualismo es un pecado que va a llevar a las personas al infierno. Que si un hombre y una mujer se casan, esto es agradable a Dios, pero si dos mujeres se casan o dos hombres se casan, esto es reprobado por Dios. Así que yo estoy obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Debe de ser así. Yo obedezco a las leyes de los hombres cuando éstas no van en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, si yo veo a una persona que está en esa situación, no puedo ir contra ella atacándola. Yo tengo que ser amable con ellos, porque eso es lo que la Biblia me dice. Yo tengo que ser amable con las personas. Claro que en medio de esa amabilidad yo debo de buscar la manera de comunicarles lo que Dios dice respecto a lo que ellos están viviendo o a lo que ellos están haciendo. Pero no debo dejar de ser amable. ¿Sí? Bueno, ahora llevemos esto al terreno de la iglesia. En el terreno de la iglesia, si algo se requiere para ayudar a los hermanos a llegar al cielo, es que seamos amables con ellos. Hay hermanos con los que tendríamos que tener más paciencia que con otros. Tal vez usted conmigo tiene que tener más paciencia que con otro hermano, porque yo soy más duro que otros hermanos. Pero eso significa que usted tiene que ser más paciente conmigo, más amable conmigo, porque usted me ama a mí y quiere que yo llegue al cielo. ¿Sí? No en balde, hermanos, es que la Biblia constantemente enseña que nosotros valoremos a aquellos que son nuestros hermanos y los tratemos como tales, como nuestros hermanos, y que tengamos paciencia con ellos. Los ancianos de la iglesia deben ser amables, hermanos, porque van a tratar con personas que de repente van a estar haciendo algo incorrecto, y ellos tienen que ser amables en el momento en que van a tratar de ayudar a aquella persona a que deje de hacer aquello que está incorrecto. En el mismo verso 3, de ahí mismo de 1 Timoteo 3, también dice apacible. Apacible. La palabra apacible quiere decir un buscador de paz. Un buscador de paz. No alguien contencioso o iracundo. Vea también lo que dice Tito 1:7. En el 1:7 de Tito, ¿qué dice? Hermana Rebeca, ¿puede leerlo, hermana? Tito 1:7.
Bueno, ponga atención principalmente a la frase que dice, no iracundo. No es alguien que se llena de ira fácilmente, es alguien apacible, tranquilo. No es alguien que está causando problemas constantemente. Bueno, como ancianos, hermanos, se tiene que tener esa característica. Una persona que quiere ser anciano de la iglesia tiene que estirarse a tener un buen trato con la gente, no ser pendenciero, ser amable, ser apacible. No se puede, hermanos, dirigir a los demás, no se puede guiar a los demás a menos que se establezcan relaciones positivas con los demás. Los ancianos tienen que hacer un esfuerzo por eso. Ahora, va a haber momentos en que no se va a poder mantener una relación correcta, positiva con alguien. Sí, puede ser esto, cuando aquella persona no esté dispuesta realmente a sujetarse a la voluntad de Dios, que es lo que ellos van a buscar, que las personas estén obedeciendo al Señor. Sin embargo, de manera general deben de tratar siempre de tener buenas relaciones con los demás. Fíjense también lo que dice primera carta a Timoteo, otra vez, pero ahora el verso 2. Dice, la última parte, hospedador, casi al final del versículo. ¿Ok? El anciano debe de ser hospedador. La necesidad, hermanos, esto de ser hospedador habla de la necesidad de abrir las puertas del hogar a los hermanos. Inclusive también abrirlas a extraños. Un líder en la iglesia, hermanos, debe ser amigo de todos. Dar la bienvenida a todos en la iglesia, hermano. Tratar especialmente bien a aquellos que están también visitando a la iglesia. Todo esto incluye realmente el término de ser hospedador. En su momento hablaremos profundamente sobre él. Simplemente ahora lo que quiero que veamos es cómo inclusive este requisito también tiene que ver con que tengamos buen trato con los demás, con que tengamos una buena relación con la gente. Así que entonces, estirémonos, hermanos, para tener esa parte de nosotros de tener un buen trato con la gente. ¿Ok? Fíjense en esto, hermanos. El tener buen trato con la gente será una de las cosas que más ayudarán a los ancianos a llevar a cabo bien su trabajo. ¿Sí? Es algo que lo que más le ayudará. Déjeme le digo algo que ya hasta se me olvidó ponerle aquí, hermanos. Acuérdense. Bueno, ahí está todo lo que he dicho. Fíjense en esto, hermanos. Ahora que tuve la oportunidad de ir allá a Campeche, en Ciudad del Carmen específicamente, fuimos a una congregación que tiene ancianos. Y hay un hermano que se llama Natalio y otro hermano se llama Carmen. Ese es su nombre, es varón, se llama Carmen. ¿Okay? Y todos le dicen Carmito, el hermano Carmito. Y es un hermano, pienso que como la edad del hermano Pío, más o menos. Es bien tranquilo, bien apacible se ve. Y donde nos hospedamos es un hermano joven, tal vez de la edad de Josué probablemente. Entonces, tiene sus 2 niños y su esposa y son fieles en la iglesia y son bien trabajadores ellos. Pero ellos, particularmente Guillermo, así se llama el hermano, se desespera porque cree que los ancianos están siendo pasivos en algunas cosas. Pero no es otra cosa más que su juventud, ¿verdad? Él como joven quiere que inmediatamente, y si alguien está ahí haciendo mal, que vayan y le mochen la cabeza, si es posible, de una vez. Vámonos, por fuera. Lo que no sirve y se acabó. Así actuamos como jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando platicamos con ellos, hermanos, algunas cosas, te das cuenta de que ese hermano, particularmente ese hermano Carmito, es un anciano, hermanos, hecho y derecho. Paciente, tranquilo, te escucha, oye y decide. Toman decisiones. Las decisiones que ellos creen que son las mejores. Y muchas de esas, en ocasiones, es tener paciencia con los demás. No van y agarran a aquel que está en problemas y van con un machete, como decía ahorita, ¿verdad? O van a darle duro para que... No, sino con paciencia, con sabiduría, con diálogo para tratar de arreglar las cosas. Y no cabe duda, hermanos, que son personas que nunca fueron a una escuela de predicación, por ejemplo, personas que no son personas que conocen mucho, pero tienen lo más importante,
una relación con el Señor, hermanos, correcta. Y además de eso, han moldeado su carácter a la forma que el Señor quiere. Y conocen la Escritura. Así que por eso, hermanos, ellos actúan de esa manera. Ahora, así que hagamos eso, hermanos. Estirémonos para tener un buen trato con la gente. Porque eso va a ser importante para arreglar las dificultades que pueda haber en el trabajo. Ahora, número siguiente, también estirémonos a nosotros mismos para poner en orden nuestras prioridades. ¿Ok? También, si hay algo que los ancianos necesitan hacer, las personas que aspiran a ser ancianos, es poner en orden sus prioridades. ¿Qué significa la palabra prioridad? Lo más importante. ¿Ok? Lo que hay que hacer primero, lo que debe ir por delante. Los ancianos, hermanos, no deben poner en primer lugar las cosas materiales. Si alguien aspira a ser anciano de la iglesia, tiene que estirarse a sí mismo para las cosas materiales, pasarlas a segundo término y poner por delante las cosas espirituales. ¿Ok? Por ejemplo, otra vez en 1 Timoteo 3:3, los ancianos dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ok? No codicioso de ganancias deshonestas. Hay muchas cosas alrededor de estas ganancias deshonestas. Ahí van algunas de ellas. Por ejemplo, una persona no puede ser anciano de la iglesia si está teniendo ganancias deshonestas, es decir, si lo que está ganando es deshonesto. Así, esa es la primera definición de eso. ¿Sí? Si el hermano está siendo chofer por el ejemplo, de la Ecovía, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no se puede porque compran los boletos, ¿verdad? Pero imagínense que no hubiera estado en ese tiempo y decir, bueno, de lo que me pagan, tanto es para mí y tanto es para decir acá, ¿verdad? No pudiera ser ni siquiera un cristiano. Eso no es solamente algo para los ancianos, es para nosotros en general, todos. No podemos ser o tener ganancias deshonestas. Si usted es taxista, hermano Jorge, pues no le va a mover ahí, ¿verdad? Para que corra más rápido el taxímetro, ¿sí? O el hermano Héctor no va a decir, bueno, corté tantos metros de yardas cuando realmente no, de jardín, cuando realmente no hizo eso, ¿verdad? No, pues no va a hacer eso. Bueno, eso es lo primero. Una persona que quiere ser anciano de la iglesia tiene que tener un buen testimonio de honestidad, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero también las ganancias deshonestas tienen que ver, hermanos, con el deseo de ser anciano por tener una ganancia de eso, no necesariamente económica, sino una ganancia, por ejemplo, de prestigio. Yo quiero ser anciano de la iglesia para que los demás me vean que yo soy el mejor ahí. O una ganancia de fama, como lo mismo de prestigio, hermanos. O también una ganancia de poder. Yo quiero ser anciano de la iglesia para que yo sea el que decida y me consideren a mí siempre. No, esas son ganancias deshonestas, hermanos, que no deben motivar a una persona a querer ser anciano de la iglesia o ser parte del gobierno de la iglesia. Una ganancia deshonesta pudiera ser también, difícilmente va a ser eso aquí, pero que alguien, hermanos, que sea anciano de la iglesia y que la iglesia misma lo esté sosteniendo y que quiera ser anciano de la iglesia para que la iglesia le pague. Pues no, tampoco, eso sería parte de querer ser anciano de la iglesia por una ganancia deshonesta. ¿Ok? Entonces, las personas, hermanos, que quieren ser ancianos de la iglesia por ganancia deshonesta, o que tienen una fuente de ingresos deshonesto, ¿no? Son personas que realmente no están poniendo en orden sus prioridades. Están poniendo primero lo material y después lo espiritual. ¿Sí? Todos como cristianos debemos poner primero lo espiritual por delante antes que lo material. En los ancianos no es absolutamente algo diferente, es aún mayor. Las cosas materiales, por lo tanto, no serán lo más importante para aquel que quiere ser anciano en la iglesia. Por otro lado, la iglesia es lo más importante para él. En 1 Timoteo, capítulo 3, también en el verso 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué pasa? ¿Qué dice el resto del versículo? Otra vez, díganlo fuerte.
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ok? El que no sabe poner en orden sus prioridades, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? El que no pone lo espiritual primero, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Hay, por ejemplo, congregaciones de la iglesia que basan todo su crecimiento en las cosas materiales. ¿Sí? Una hermana, Ciudad Victoria, me dijo esto: hermano, nosotros aquí estamos muy bien, hermano, materialmente. Mire este edificio que tenemos, lo hemos hecho nosotros prácticamente, porque todos los que estamos aquí tenemos un buen trabajo y hemos aprendido a dar y hemos hecho esto que tenemos aquí. Sí, tienen su edificio, yo creo que es un poquito más grande que este, hermano, todo con sus climas, arregladito, arriba están haciendo una construcción más grande, etcétera. Los hermanos están trabajando en eso, pero, dice, espiritualmente hablando, no estamos bien. Bueno, hay personas que piensan que todo gira en torno de lo material. ¿Sí? No tengo duda que lo material es importante en la iglesia, hermano, porque la iglesia necesita de recursos para poder subsistir, para poder hacer cosas que glorifiquen a Dios. Sin embargo, lo primero es lo espiritual. Los ancianos de la iglesia pondrán su vista y sus prioridades en los aspectos espirituales. Ellos van a cuidar de la iglesia. Fíjense, la palabra cuidar, hermano, significa suplir todo lo que se necesite. Ese es el propósito de Dios para un liderazgo correcto, hermano. Que los ancianos suplan todo lo que la iglesia necesite, espiritualmente hablando. Por eso tiene que aprender a ser, gracias por decírmelo, a ser alguien que ponga primero lo espiritual por encima de lo material. En primera de Timoteo también se nos habla acerca de no ser avaro. Ahí mismo, en el verso 3, no avaro dice, o no avaro más bien es la palabra, estoy equivocado, no avaro. ¿Sí? Una persona avariciosa es alguien que ama el dinero. Eso es algo que los ancianos no deben hacer. ¿Sí? En el verso 1 dice, buena obra desea. Ellos deben entender que están puestos para hacer buenas obras, las obras que glorifiquen a Dios, las obras que edifiquen a la iglesia. Eso va a ser sus prioridades. ¿Sí? En 1 Timoteo 3:2 también habla de que sea apto para enseñar. La enseñanza de la iglesia debe ser una prioridad de los ancianos. A veces enseñarán ellos directamente desde el púlpito y a veces enseñarán de manera personal. O a veces buscarán a alguien apropiado para que enseñe lo que ellos saben que la iglesia necesita aprender. Les he platicado que en congregaciones donde hay ancianos, normalmente los ancianos tienen un plan de enseñanzas para la iglesia, a veces a años. Cuando estaba en la escuela me dijeron que tendríamos que aprender a hacer un plan de 5 años de enseñanza para la iglesia. Que desde antes tú sepas qué vas a predicar el domingo 1 de abril del 2025, del 2020 por decir. Desde ahorita, saber que así son los gringos, ¿verdad? Ya no les hago mucho caso en eso, pero lo que sí estoy seguro es que sí se necesita hacer un plan y que los ancianos estarán involucrados en eso. Ayer platicaba con el hermano Basaldúa de Saltillo y dice, hermano, ¿cuánta falta hace que planeemos las clases de nuestros niños? ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia que son maestros de profesión? Que se deberían de abocar a hacer planes de enseñanza correcta para los niños. Y es cierto eso, ¿no? Es cierto. Los ancianos buscarán eso porque ellos están enfocados en la parte espiritual de la iglesia. No avaro, los ancianos deben cuidar de la iglesia en toda su magnitud, deben ser aptos para enseñar. Y la última, debe estirarse a sí mismo para ser un mejor hombre de familia. Fíjense en esto, hermano. Para un hermano casado, pocas prioridades son más importantes que la de ser un buen marido y un buen padre. ¿Ok? Para un hermano casado, otra vez, pocas cosas son más importantes para él que el ser un buen padre y un buen marido. Tal vez la única que está por encima de eso es la que tiene relación con Dios. ¿Ok? Así que
Una de las descripciones, por ejemplo, que se hace de la iglesia es el de una familia. Efesios 3:19 lo dice que nosotros, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Bueno, es por esa razón que en 1 de Timoteo 3, verso 4, dice que gobierne bien su casa, porque la casa es el lugar donde realmente los ancianos se forman. Porque en realidad la relación de los ancianos con la iglesia es como la relación de los padres con los hijos. Para los ancianos la iglesia viene a ser la familia por la que ellos están viendo. Así como los padres se involucran en darle el alimento adecuado a sus hijos, físicamente hablando, también se van a involucrar en darle el alimento adecuado a la familia de Dios, a la iglesia. Así como ellos cuidan de que sus hijos no anden en malos pasos, así los ancianos habrán de cuidar a la iglesia para que no ande en malos pasos. Así como los padres, cuando ven el peligro en el que pueden enfrentarse a los jóvenes, sus hijos, así los ancianos verán el peligro al que los miembros de la iglesia se pueden enfrentar y buscarán, hermanos, ayudarlos para que no caigan en eso, advertirlos, cuidar de ellos. Es por esa razón que aquí en 1 Timoteo 3:4 dice que los ancianos deben de gobernar bien su casa. Fíjense, cuando un cristiano gobierna bien su casa, esa es la garantía de que guiará correctamente a la iglesia. Si aquel que quiere ser anciano de la iglesia se distingue porque sus hijos son buenos hijos, son hijos que están trabajando, que tienen sus familias, que son honestos, que no andan metidos en problemas, que no son drogadictos, que no son borrachos, que no son pendencieros, hijos que viven, hermanos, una vida buena, ¿sí? Bueno, eso es muestra de que aquel padre ha hecho lo correcto. Y si se preocupó por sus hijos, físicamente hablando, se preocupará también por la iglesia, espiritualmente hablando. Esto es la garantía, hermanos, de que cuidará correctamente a la iglesia. Eso es porque la iglesia es vista como una gran familia, hermanos, porque los ancianos cumplen en cierto sentido esa labor. El presente texto, hermanos, de aquí de 1 Timoteo 3:4, resalta varias lecciones que necesitamos aprender como maridos y como padres. Primero, hermanos, dice la Escritura también que debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué dice el capítulo 3 y verso 2 de 1 de Timoteo? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué más? Marido de una sola mujer. ¿Ok? Bueno. Así que lo primero que se resalta aquí es que aquel que quiere ser anciano es alguien que es fiel a su esposa. Es alguien que no tiene dos mujeres. Esto no es un requisito solamente para los ancianos, hermano. Es un requisito para todos los cristianos, definitivamente. ¿Sí? Así que Pablo lo pone aquí, hermano, sin duda alguna, porque probablemente dentro de aquellos que ya se habían convertido a Cristo habían tenido este problema antes y él no quiere que regresen allá. ¿Sí? Además, puede ser que algunos ya habían sido viudos antes y estaban ahora casados y ya realmente no podían cubrir este requisito. Puede ser eso, aunque en su momento lo estudiaremos con más detalle. Lo cierto es que él hace énfasis en esto aquí. Debemos aprender, hermanos, nuestras responsabilidades entonces con el hogar. La palabra gobernar aquí también, hermanos, significa estar de pie ante, es decir, estar al frente o presidir. ¿Es usted, hermano, alguien que está al frente de su familia o sus hijos son los que están gobernando el hogar? O lo más triste, es su esposa la que está gobernando el hogar. ¿Qué es? El que quiere ser obispo tiene que ser alguien que está gobernando, es decir, que está al pie, al frente de la familia, está presidiendo la familia. No quiere decir esto que no esté considerando la opinión de sus hijos, mayormente cuando estos ya han crecido. No quiere decir esto que no esté considerando la opinión de su esposa. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que él es el que está al frente, valorando las opiniones de su esposa, las opiniones de los hijos cuando estos ya han crecido. ¿Sí? Pero matrimonios tan terribles, hermanos, tan terribles, que los niños tienen 8 años y son los niños los que mandan. Los niños son los que mandan. ¿Sí? La mamá termina haciendo lo que el niño dice y el papá igual.
Bueno, eso no es realmente lo que la Escritura enseña, hermano. Eso significa la palabra gobernar. Así que hay que aceptar la responsabilidad del liderazgo en el hogar, aceptar la responsabilidad de la enseñanza también en el hogar, hermanos. Un anciano ha de ser también marido de una sola mujer, como decíamos ahorita. Esto exige que un anciano tenga una esposa. No puede ser anciano aquel que esté soltero. Cuando hicieron la elección de ancianos ahí en Sierra Ventana, hermanos, muchos propusieron al hermano David. ¿Sí? Bueno, el hermano David sí tiene esposa, pero ¿qué pasa? No tiene hijos. Así que ya de por sí también en este encontramos otra enseñanza. No solamente es necesario que tenga esposa, también es necesario que tenga hijos. Ahora, ¿por qué es necesario que tenga hijos? Porque los hijos van a representar lo que es la iglesia para ellos. Los van a cuidar como han cuidado a sus hijos. ¿Ok? Así que debe ser, hermanos, marido de una sola mujer. Ahora, también, hermanos, debemos tener nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Por eso dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad en 1 Timoteo 3:4. Efesios 6:4 dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, que debemos criarlos con disciplina y amonestación del Señor. No con un garrote, hermanos, no con un cinto. A veces es necesario usar la vara, pero no use un garrote. A veces es necesario darle un pellizconcito, pero no deje un moretón. ¿Sí? Haga lo que es prudente, pero especialmente en la edad que es prudente. Si el hermano Toño quiere corregir a Diana dándole un cintarazo, pues a lo mejor Diana le quita el cinto y se lo da a él, ¿verdad? ¿Sí? Si Josué a veces batalla con Alex porque ya está casi igual de fuerte que él, pues ahora imagínate si el hermano Toño quiere hacer eso con Toñito, está más alto que él, ¿verdad? Es difícil. O si el hermano Joel quisiera hacer eso con Tony, ¿verdad? Pues sí, aunque corra lo alcanza, ¿verdad? Bueno, porque hay su tiempo prudente para usar la vara. Hay su tiempo prudente. Lo mismo haría Héctor con Armando. ¿Sí? No tenga duda. Así que entonces, por eso dice, criarlos sin provocarlos a ira, con disciplina, con amonestación del Señor. El reto es tal vez aún más grande cuando dice que los ancianos, o los que aspiran a ser ancianos, tienen que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mantener a los hijos en sumisión y respeto en todo aspecto, eso es lo que está diciendo aquí. Hijos que tengan un buen comportamiento, hermanos. Hay que tomarse el tiempo para aprender a ser buenos padres. Estírese para ser un buen padre, estírese para ser el tipo de padre que realmente Dios desea. Porque de eso va a depender mucho el trabajo que usted va a realizar en la iglesia. Ahora, vamos a concluir diciendo esto. Si debemos estirarnos a ser, como dijimos al principio, crecer espiritualmente, si debemos estirarnos para ser más consagrados, si debemos estirarnos para aprender a ser más autodisciplinados, si debemos estirarnos para tener un mejor trato con la gente, si debemos estirarnos para poner en orden nuestras prioridades, si debemos estirarnos para ser un mejor padre de familia, esto, fíjense en esto, hermanos, mediten esto, no es algo que tú vas a decir que lo estás haciendo. Yo no puedo decir, hermanos, yo me estoy estirando. ¿Ok? No. Esto es algo que la iglesia debe de verlo. Debe de verlo. Hermanos, pongamos atención a los varones que están haciendo esto. Pongamos atención a aquellos hermanos que se están estirando para crecer más espiritualmente. Pongamos atención a aquellos hermanos que se están estirando, hermanos, para ser más disciplinados, aquellos que se están estirando para ser más consagrados a Dios, aquellos que se están estirando para tener un mejor trato con la gente, los que se están estirando para darle más prioridad a lo espiritual que a lo material, los que se están estirando para tener una familia mejor delante de Dios. Pongan atención en ellos, hermanos. Ellos son sus futuros ancianos. Ellos son los que pueden ser sus futuros ancianos. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros como varones, miembros del cuerpo de Cristo, hermanos,
Estirémonos cada día para ser más el varón que Dios desea. En resumen, estírese para ser más como Cristo todos los días de su vida. Haga un esfuerzo. Tal vez usted no puede llegar a ser anciano ahora porque todavía sus hijos están chiquitos, pero desde ahora estírese para hacer esto. Arturo, estírate, hijo. Estírate para crecer espiritualmente. Estírate para ser el padre de familia que debes de ser. Vero, ayúdale, Arturo. Ayúdale. Tú vas a ser la parte fundamental. Pero así como le digo a Vero, le digo a todas las Veros que están aquí, que tienen sus esposos cristianos. A todas las mujeres que tienen sus esposos cristianos. Ayuden a que su esposo se estire. Contribuyan con él. Apóyenlo. Denle la mano en este asunto. Y verán que pronto, hermanos, no solo elegiremos ancianos para ahora. Seguiremos eligiendo ancianos a través de los años. ¿Ok? Bueno, ya terminé. Gracias por escucharnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este asunto que hemos visto?